Es 4 de noviembre del año 2022 y vamos con un nuevo programa de entrevistas a quienes ganaron el premio Copé de Oro en ensayo. No obstante, el 4 de noviembre no es un día cualquiera, nos remite a la gran rebelión del siglo XVIII. Y esta no es una mención azarosa, porque el libro del cual desmenuzaremos y analizaremos y será motivo de diálogo con su autor hoy, también nos lleva a pensar en el gran trasfondo indígena de nuestro país, en tantas revueltas, en visiones mesiánicas, en mitos y en migración. Así que no podía haber mejor fecha que hoy, 4 de noviembre, para este encuentro, que es la cita número 3, dedicada a los ensayos que han ganado el premio COPE de Petroperú. Por cierto, de antemano, pues saludar con mucho cariño y con gratitud al equipo de gestión cultural que lleva adelante las coordinaciones de este espacio y que hace posible que llegue hasta ustedes en las redes sociales de la institución. Además, querida audiencia, a ustedes por acompañarnos, por seguir con nosotros semana tras semana. Y ese cariño que siempre nos dejan sentir en sus comentarios, en sus preguntas, que agradecemos puntualmente y también devotamente. Por otro lado, es el premio Copé de ensayo, edición número 3, y eso supone remitirnos al año 2012. Vamos a retroceder una década en el premio Copé y situarnos en ese año en el cual se presentaron 88 inéditos. 88 inéditos que pugnaban por el oro en el Copé de ensayo y tenían, por supuesto, en el marco a un jurado muy sugestivo. Juan Carlos Ubillús, Marco Martos, Javier Morales, María Eugenia Ulfe y Ciro Alegría. Las instituciones, ustedes las conocen: Universidad de San Marcos, la Academia Peruana de la Lengua, la Universidad Católica, por supuesto Petroperú y el Ministerio de Cultura. Pues bien, ese jurado que deliberó y eligió finalistas y se decantó por un único ganador, pues eligió darle el oro a un libro cuyo nombre ya de por sí es atrayente y misterioso y que habrá que indagar sobre todo lo que involucra el título y el contenido del trabajo. Les digo, es el Huacha, en el relato andino de tradición oral. Su autor, John Valle Araujo. Y si ustedes no conocen el trabajo de John Valle Araujo, pues es momento de familiarizarse muchísimo con lo que él hace y ha venido investigando. Hemos preparado un video al respecto que disfrutarán y que será el preámbulo de la conversación con el autor. Vamos con el video. John Valle Araujo nació en el Perú. Estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde, en las clases de literatura quechua, descubrió su interés por la tradición oral andina, muy especialmente por la categoría del Huacha. Es magíster en escritura creativa por la misma universidad, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y allí se tituló con un trabajo que amplía la figura del Huacha hacia el héroe o migrante. El trabajo se titula Tres cuentos postergados, narración perturbadora, campo de referencia y cosmovisión del Huacha migrante. También es autor de Los recursos de la narración perturbadora como rasgos de referencialidad de la ficción narrativa y El Huacha héroe o migrante como chacana, una propuesta de clasificación. John Valle Araujo ganó el premio Copé de Oro en ensayo el año 2012 con Derroteros de la Soledad, el Huacha andino en el relato andino de tradición oral. Abrazote, ¿cómo va, señor Valle? ¡Qué gusto! Hola Juan Manuel, mucho gusto conocerte, así en vivo y en directo. Un Está bien, gustazo ¿no? estar acá. Ya tocaba.
La verdad es que me alegra mucho el poder conversar contigo, porque este libro, ganador del Copé de Ensayo, es un libro donde estamos por un momento a mitad de camino entre el ensayo académico y el vuelo del ensayo literario, y a un tema que, como te decía, tras bambalinas me importa particularmente. Entonces, lo primero que quería preguntarte, John, es ¿qué debemos entender la audiencia, yo en general, por el WhatsApp? ¿Qué es esta categoría? A ver, mira, el huacha en principio significa el huérfano, una palabra quechua, huérfano, sin padre ni madre, pero que posteriormente pasa a enriquecerse semánticamente, ¿no? Tiene otro sentido. Con la irrupción de los españoles en la cosmovisión andina, esa orfandad se va a hacer de carácter cósmico. ¿Por qué? Porque los dioses, los apus, la Pachamama, que de alguna manera cumplían ese rol de paternidad sobre el indígena, les abandonaron. La Pachamama terminó dando sus riquezas a los españoles. Entonces, ese sentido de orfandad, Arguedas le llama pues la soledad cósmica, ¿no? Así es. Una orfandad de carácter cósmico, ¿no? Eso en principio sobre el significado del huacha. Hay hay un concepto que tú refieres y que a mí particularmente me interpela, y es el de vulnerabilidad. Esa experiencia indígena sumida en esto, en la vulnerabilidad. ¿En qué medida debemos adentrarnos en ese pasado peruano para comprender ese proceso de soledad cósmica? ¿Y en qué medida sigue siendo significativa en el presente? Wow, yo considero que es fundamental, Juan Manuel, ¿no? En mi experiencia de docente, yo Ujú. a veces tocamos temas que veo que despiertan las pasiones, ¿no? Por ejemplo, se llega al extremo de decir, por culpa de los españoles, nosotros los incas estamos como estamos. Y ahí yo pregunto, ¿nosotros los incas? ¿Qué es eso, no? Entonces, menciono esto, ¿por qué? Porque hay un desconocimiento, ¿ya? Hay un desconocimiento a propósito, creo yo, de cuáles son nuestras raíces. Y es ese mestizaje. Y ya el mestizaje mismo es un tipo de huacha, de huérfano, porque Ah, tiene arraigo. Entonces, si como nación no asumimos esa realidad, que somos el resultado, ojo, lo que voy a decir en términos psicoanalíticos incluso se puede entender esto como una violación, porque eso fue lo que sucedió, la irrupción violenta de una cultura externa en la aborigen, y de ahí provenimos. Si no superamos esa situación, vamos a seguir con, con situaciones que se van a repetir lamentablemente de manera cíclica, en como ese, visión andina, ¿no? y en ese sentido, entonces, querido John, ¿por qué era importante dentro de tu visión y ese derrotero Ajá. de investigación analizar el Huacha en el relato andino, por un lado, y darle peso a la tradición oral, sin desmedro que tú vas a Arguedas y a Vallejo? ¿Por qué esto articular desde allí? Las raíces, pues, Juan Manuel, las raíces. También soy migrante, ¿no? En ese sentido, un tipo de guacha. Un tipo de guacha. Mira, el tema de la tesis surgió en los estudios de pregrado, ¿no? En las clases del profesor Manuel Larrú, maestro, gran maestro. Eh, Mira, yo como migrante Sí. encontré en las cátedras que daba Manuel Larrú mi vínculo con lo que era la tradición oral. Cuando él daba sus clases de literatura quechua o los seminarios de literatura quechua, oye, sentí que hablábamos el mismo lenguaje, el mismo idioma. Y ahí, en un trabajo monográfico, fue que yo me di cuenta de algo, de que del lugar de donde yo soy, Pomacocha se llama el pueblo,
ya que tiene raíz quechua, ¿no? La laguna del Puma. Hay una leyenda donde un ser mitológico emerge del agua y se lleva a una señorita que estaba cuidando el maizal. Sí. Leyendo en la biblioteca de la Facultad de Letras de San Marcos, encuentro una historia con lo mismo, con la misma estructura, las mismas características, pero acá el personaje mítico que emerge del agua es una mujer y se lleva a un joven, a un adolescente. Ah, no, dije, acá hay algo, ¿no? Aquí hay algo que interesante. Y precisamente en el curso, pues, Emmanuel Arrú estaba desarrollando, justo conversábamos sobre este artículo de Arguedas sobre la soledad cósmica en los huaynos quechua, ¿no? ¡Wow! Y ahí sale la cuestión del huérfano, de la orfandad, que precisamente es un ser vulnerable, lo que mencionabas al inicio, ¿no? Esa vulnerabilidad. ¿No? Esa vulnerabilidad que no se ha perdido, que lo sigue y que sigue arrastrando, vamos a decir, que sigue siendo el sino de su destino, y razón por la cual es llevado hacia un lado, hacia otro lado, con la esperanza de encontrar, de romper ese estado de vulnerabilidad, ¿no? Entonces fue así como surgió esta idea del huérfano, del huacha, ¿no? Y luego, bueno, viene por sugerencia del mismo profesor Larroux, esta idea de hacer una clasificación tomando en cuenta los tres niveles de la cosmovisión andina. Yo había pensado una clasificación solo en el Caipacha, vamos a decir, ¿no? Sí. Pero él dijo, no, es mucho más rico, ¿no? Por eso digo, Manuel Arró cumplió en mi caso, ¿no? Y bueno, en el caso de muchos alumnos de San Marcos, creo que pasamos por su cátedra, ese rol de lo que hacía Sócrates, ¿no? El parir las ideas. Fue como la partera, ¿ah? El que nos ayudaba a parir. Un maestro, ¿no? Un maestro, mi reconocimiento siempre y mi gratitud hacia él, ¿no? Entonces él me abrió pues ese panorama para clasificar el huacha no solo en un sentido, ¿cómo te digo? Antropológico nada más, sino también mítico, ¿no? Para verlo, pues, en el Ucupacha, en el Jalampacha y todo, wow, ¿no? Todo se armó la idea. En ese contexto, mi querido John, también es justo mencionar lo siguiente, hablando de Manuel Larrú. Yo en el curso también suyo, en San Marcos, conocí el mito de Pan y Paula. Y cuando leí el mito de Pan y Paula, pensé que podría producirse a partir de ahí un cuento, que es el cuento que mandé al premio Copé. Y cuando en el 2002 me dan el premio Copé de Plata, es a raíz de un mito de media página que leo en el curso de Manuel Arrú y que luego termina siendo un camino literario que yo recién comenzaba a forjar. Así que comparto contigo el cariño, el Claro, reconocimiento. sí, claro. Y la figura del docente, ahora que tú has mencionado, ejerce la docencia, no dejemos pasar la oportunidad de tener un instante con la audiencia y decirle, reivindiquemos el trabajo de quienes en las aulas van construyendo conocimiento y dando esas oportunidades de crecimiento. Mi querido John, nuestra audiencia tiene acceso al libro en el enlace web de esa transmisión. No obstante, quiero advertir al público que también hay una reflexión incluso del agente económico en esta figura del Huacha. ¿Podríamos desarrollar esa idea? ¿En qué medida se habla de un agente económico aquí en este universo? Sí, claro que sí. A ver, el Huacha, ¿ya? Hay que entenderlo desde dos perspectivas. Esa orfandad hay que verlo desde dos dimensiones. Vamos a decir de una dimensión material y de una dimensión de carácter moral. ¿Ya? En lo material sí, pues es un desposeído, no tiene nada con qué reciprocar con los suyos, lo ha perdido todo, absolutamente todo. Razón por la cual tiene que moverse, tiene que desplazarse, tiene que buscar la manera de sobrevivir
Y definitivamente en el espacio aborigen, autóctono, no lo va a poder hacer porque ya no puede reciprocar. Entonces se traslada. Pero ¿qué es lo que lleva? ¿Qué es lo que lleva este Huacha? Su cultura, su cosmovisión. Y se traslada a otro espacio. Baja, baja de las alturas a la costa o a la selva. ¿Ya? Eso es importante. Y estamos hablando del migrante. Pero ¿qué es lo que lleva? Lleva, decía, esa cultura. Ahora, lo genial es esto, ¿no? De que cuando los migrantes descienden a Lima, principalmente en los años 40, 50, van a encontrarse con un entorno que les era hostil, que obedecía a una lógica distinta, pero ellos traían sus tradiciones, ¿no? Como la ayuda mutua, la mita, la minca, y comenzaron a aplicar esos métodos, vamos a decir, de colaboración, y comenzaron a cambiar Lima, comenzaron a cambiar el rostro limeño. Y mira, algo más, el Huacha yo lo veo como un sujeto subversivo, ya, subvierte el orden. Sí. Una situación interesante con esta cuestión también, que creo que tiene relación con el aspecto económico, es el hecho de que, como les estaba negado la educación oficial, y pues los terratenientes usufructuaban de sus tierras, les quitaban tierras de sus comunidades, eran indefensos, pero mira lo que hicieron ellos, ¿no? En cuanto a la educación, surge la figura del tinterillo. El tinterillo era ese abogado no oficial. Oye, es impresionante, cuando yo comencé a investigar para la tesis, cuando encontré testimonios, ¿no? de gente o de comuneros que habían comenzado a ganar juicios a los hacendados, al sur del Perú. ¿Y cómo lo hacían? Con los tinterillos. Entonces ahí uno va dándose cuenta de lo que son capaces de hacer. ¿Qué hacen en cuanto a la economía? Se establecen en Lima, no pertenecen a la economía oficial, la informalidad. Claro. Ya. La informalidad, así de simple, ¿no? Así de sencillo. Mira, te cuento, Juan Manuel, que Manuel Arrú me hizo desechar. Ya, no, saca esto ya no, esto se va por otro lado, me dijo, ¿no? De parte de la tesis. Cuando yo comencé a trabajar, por ejemplo, en la presencia del Huacha, no solo en la economía, en la educación, en la política, y ya estaba yéndome por otro lado, ¿no? Entonces, políticamente también hay presencia del Huacha, y yo creo, modestamente, que lo que nuestro país está viviendo en este momento es la manifestación de los Huachas, que han sido negados, postergados, y han entrado, así como en el cuento de Cortázar, Casa Tomada, de poco a poco, de poco a poco. Ahora, esto como migrante yo lo he visto. Termino mi idea. Yo vengo de un pueblo que se llama Pomacochas, en Amazonas, poblado por amazonenses, ¿no? En donde hubo presencia de españoles, y lo sabemos por los apellidos que se mezclaron ahí con los aborígenes, con mis antepasados. En los 80, Juan Manuel, comenzaron a llegar migrantes de Cajamarca, el departamento superpoblado, claro, carencia de tierras. Comenzaban a llegar, y allá los comuneros, porque mi pueblo era una comunidad, comenzaron a vender sus tierras. Y ellos llegaban, compraban unas 20, 30 hectáreas de tierras y entraban a trabajar y todo. Y nosotros los marginábamos por la forma de hablar, por cómo vestían, ¿no? Porque no creían en la educación secundaria, solo querían la primaria, porque los padres no querían que sus hijas, las mujeres, estudiaran, sino solo los varones. Entonces nosotros los marginábamos, pero poco a poco ellos fueron entrando, que cuando yo regreso de San Marcos, terminando la carrera el año 2000, uno de ellos me propone para postular
a la alcaldía, y yo como su teniente alcalde. Y luego eligieron sus alcaldes, eligieron sus autoridades, y lamentablemente, al no estar bien preparados, son otros poderes económicos que los manipulan, que los mueven. Cuando yo vi eso, y luego en mi experiencia laboral que fui a San Martín, vi que sucedía lo mismo. Dije, un día va a pasar esto a nivel nacional. Bueno, claro. Es por eso, es por eso que es tan significativo y tan importante, que, y lo comento para la audiencia, además, gracias por todo este relato, John, porque cuando hablamos del Huapcha, no quiero que la audiencia se quede con la idea de una figura que protagoniza algunos relatos andinos de nuestra tradición oral. No, no, no. Lo que nos viene a decir John Valle en su libro es que la categoría del Huapcha puede contribuir incluso a entender muchos aspectos de nuestro país en tanto plurilingüe y multicultural. Entonces, es una llave tremenda para conocernos de otro modo. Así es, definitivamente. Recuerdo que en la presentación del libro, cuando ya salió impreso el 2013, que fue la presentación, tuve una conversación cortita con Ciro Alegría, que fue parte del jurado, que lo has Sí. mencionado, ¿no? Y él me dijo algo que yo, la verdad que no, a veces uno como autor no ve lo que los otros ven, ¿no? Y él me mencionó algo que para mí fue un halago, ¿no? Me dice, hombre, me dice un gusto conocerte, ¿no? Me dice, mira, yo soy filósofo y está haciendo un trabajo de filosofía social y me faltaba una categoría para poder explicar ciertos fenómenos y me voy de jurado y encuentro tu trabajo. Entonces, eso quiere decir que esta categoría, pues, como la acabas de mencionar, es multidisciplinaria. Lo podemos aplicar desde la antropología, la etnología, la etnolingüística, los estudios literarios, la tradición oral. Uy, entonces, y nos ayuda a comprender nuestra identidad. Eso es mi interés. En el derrotero del libro, yo quiero comentarle a la audiencia además que el libro es fascinante porque uno va avanzando por el libro cual guacha también. Hay un recorrido para ir yendo por recovecos y cruzando ciertas fronteras teóricas, también ideológicas, también narrativas y por supuesto semióticas. Lo interesante es que aquí no solamente atiendes a estas variables que ya hemos mencionado, tópicos, sino también aspectos de la religión. Tú desarrollas algunos conceptos en torno al evangelismo protestante y cómo este evangelismo protestante contribuye a la recuperación de esa dignidad del indígena que había sido soslayada. ¿En qué modo es operativo también este debate de lo religioso, en oposición además al cristianismo conservador, en nuestro imaginario del WhatsApp y qué lección podemos aprender desde ahí? Mira, José Carlos Mariátegui, ¿sí? José Carlos Mariátegui decía lo siguiente, ¿no? De que el indígena al que nos habíamos acostumbrado, parafraseando palabras más, palabras menos, a verlo como un ser sumiso, agachado frente al blanco, por fin ha conseguido la recuperación de su dignidad y puede ver de hombro a hombro, algo así decía, ¿no? Al blanco. ¿Por qué? Porque el protestantismo le ha devuelto la dignidad de ser humano al indígena en contraposición a esta alianza que había entre el cura, el gobernador, el juez y el hacendado. ¿Ya? Entonces, el evangelismo, ¿ya? El evangelismo cumple un rol muy importante, no solo a inicios del siglo XX, sino a lo largo de las décadas, por ejemplo, en la época del terrorismo, en los 80, Sí. hoy, la gente que venía de Ayacucho huyendo de la masacre de un lado y de otro lado, ¿no? ¿Quién me va a defender? ¿Quién me va a defender? Entonces, necesito el amparo de él, ¿no?
Wilfredo Capsoli tiene un libro, Sí. una investigación muy interesante al respecto, ¿no? Sobre el movimiento del pentecostalismo en Sí. los 80. Entonces esa era la salida, ¿no? Y ahí el Huacha encuentra paternidad, Ah, recupera fundamental. su dignidad, fundamental. Y Es ahora son fundamental. hijos. Ya no son Huachas, ahora son hijos. Y tengo el Sí, sí. poder para transformar, para cambiar. Porque al final, por el lado mítico, esa es la idea, ¿no? Del Huacha, ¿no? El Huacha es la figura que representa a ese Dios huérfano que iba de aldea en aldea, vestido en harapos, pero con un poder transformador. Ese es el Huacha. Una cuestión que puede ilustrar a la audiencia de todo lo que estamos hablando es que al leer el libro van a darse con la feliz y magnética sorpresa de que hay un anexo, y en ese anexo del libro hay relatos recogidos y transcritos. Estos relatos nos permitirán entonces vislumbrar mucho más de forma completa y compleja la figura del Huacha. Pero hay algo extra que no quiero dejar pasar, John, y es que cuando uno lee el libro regresa a sus recuerdos educativos, universitarios también y colegiales de Tupac Amaru I, del mito de Incarrí, el concepto de Pachacuti. El libro es un viaje, buena cuenta también, ya que hablamos de inmigración, y en ese sentido es un viaje a varios elementos esenciales de nuestra cultura que no podemos soslayar para la construcción del presente y vislumbrar el futuro. En ese sentido, mi querido amigo, y como última pregunta, ¿cómo va ese futuro y cómo fue saliendo ya del libro, pero volviendo a la experiencia del COPE, cómo se labró el futuro después de ganarte el oro en el premio de ensayo? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, pues realmente un cambio, ¿no? Un cambio. La redacción del libro lo hice en un momento muy, muy difícil, en una etapa muy dura de mi vida. Y como esos guachas que buscaron a Dios, y yo también lo busqué, ¿ya? El resultado de esa búsqueda fue el libro, fue el trabajo, ¿no? Eh, Después de que gano el premio, wow, yo no podía creerlo, ¿no? De esa capacidad que uno tiene y que por algunas circunstancias te atan, te limitan, hasta que tiene que llegar un momento en que esto se rompa. Fue muy grato la noticia para mí, para mis padres, imagínate que están en provincias, ¿no? Para la familia, para los amigos, ¿no? Y bueno, una motivación también para continuar con la investigación, ¿no? Y de hecho he publicado un par de artículos más como parte que ha sido de mi investigación, de mi tesis de maestría, en la que también abordo la categoría del Huacho, ¿no? Okay. Eh, pero todo parte de esa semilla, ¿no? Para la maestría he realizado, ¿no? Eso lo abordo. ¿Por qué? Porque en mi tesis, porque he hecho una tesis en escritura creativa, Es ¿no? verdad. También me gusta la narrativa y curiosamente mis protagonistas pues son guachos. Entonces tuve que aplicar ahí, ¿no? Entonces, y voy en ese sentido, ¿no? El detalle está en que, pues, por las cuestiones laborales, por las responsabilidades que uno asume, ya que a veces falta el tiempo, ¿no? Pero sí tengo un proyecto, no sé, para una tesis doctoral de pronto, continuar con esta temática y abordarlo con otra categoría que quiero trabajar, que de alguna manera también va a contribuir a explicar, vamos a decir, este complejo entramado de identidades que es pues nuestro país. Magnífico, John. Solamente agradecerte la gentileza de atender esa entrevista y darnos un tiempo para conversar en extenso sobre este libro justamente premiado con el COPE.
Oye, gracias a ti, hombre. Gracias y gracias a Petroperú, ¿no? Que abre este espacio, ¿no? Para dialogar, para reflexionar, compartir ideas, opiniones, ¿no? Sobre este Perú que tanto nos duele. Claro que sí, hombre. Gracias y continuamos con el programa. Y es que el programa, si bien tiene como plato de fondo la entrevista central, tiene una sección que hemos inaugurado la semana anterior y que serán 4 semanas de aporte de los estudiantes de comunicación de la Universidad del Atlántico Medio, quienes comentan brevemente aspectos generales del ensayo universal y nos ayudan de esa manera a tener una visión más global y también de los orígenes de este género literario. En esta ocasión, el folio de la semana ha estado a cargo de Pablo Hayek y Esperanza Soto, quienes además, por supuesto, hacen la lectura de las palabras que escribieron. Vamos con ese video. Si bien el ensayo de Michel de Montaigne se caracterizaba por su amplitud temática, el objetivo del autor no estaba en buscar la exhaustividad. Su ensayar consistía en no agotar los temas. El sucesor de Montaigne sería Francis Bacon, responsable de trasladar el género a Inglaterra con sus ensayos sobre moral y política, de 1597, que siguen las telas de los de Montaigne, en los que muestran un estilo en apariencia poco ornamentado y una gran capacidad aforística. Una de las aportaciones más interesantes de Francis Bacon es la del método inductivo o empírico, tanto en psicología como en otras ciencias. Esto se basa en comprobar qué características o propiedades comparten los fenómenos de estudio. Bacon también realizó grandes aportaciones como político y como filósofo. Por ejemplo, entre sus títulos más relevantes está su famoso Novum Organum, de 1620. Cabe destacar, como curiosidad literaria y editorial, que en el siglo XIX prosperó una teoría que sostenía lo siguiente: la autoría de las obras de teatro de William Shakespeare pertenecían realmente a Sir Francis. Mientras que, a finales del siglo XVI, en Francia e Inglaterra, el ensayo se iba consolidando como género gracias a Montaigne, Bacon y otros autores, en España y en Latinoamérica esta manifestación de lo literario no se asentaría del todo hasta el siglo XIX, a partir del cual surgirían algunos de los referentes más importantes en nuestro tiempo. Querida audiencia, no les he contado que aquí ha habido un cambio de horario y aquellas horas de diferencia que había con el Perú hasta la semana anterior ya no son tales. Así que eso nos ha jugado en contra y no hemos podido tener el programa en el horario habitual en vivo, sino que lo hemos grabado. De tal modo que sus comentarios y sugerencias no voy a poder leerlos en este momento, sino que me los guardaré para la semana próxima y compartirlas y obviamente socializarlas. Eso no quiere decir que no agradezca el haber atendido esta transmisión, como agradezco a John Valle por haber participado, a Pablo Hayek y Esperanza Soto por la lectura, y finalmente reiterarles que estaremos de nuevo la próxima semana, el viernes siguiente, con este programa que hacemos con tanto cariño, con tanto compromiso y con tanta responsabilidad para ustedes. Fue Juan Manuel Chávez, desde Las Palmas de Gran Canaria, no lleno de oro como en años previos, pero sí enriquecido por ese oro verde que es la naturaleza que me rodea. Hasta pronto.